reglas debemos seguir para representar a las líneas de campo? Ya sabemos, las líneas de campo es la manera de representar a un campo eléctrico. Como les decía, salen siempre de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Si hay exceso de carga positiva, debe haber líneas que acaban en el infinito, porque la presencia del campo está, como les decía, a los alrededores de una carga. Si esta es una carga, el campo se sitúa pues a los alrededores de esa carga. Y si esta carga es grande, va a generar un campo también grande. Y mientras más alejado colocamos una carga de prueba o mientras más alejado nosotros deseamos determinar el campo, va a ser cada vez más chiquitito, ¿sí? Si hay exceso de carga negativa, debe haber líneas que salen del infinito. Para cada carga puntual, las líneas se dibujan entrando o saliendo de las cargas, como les decía hace un momento. Aquí podemos ver también de manera gráfica cómo se representan las líneas de campo. Ahora, ya hemos dicho entonces qué es un campo y cómo puedo determinar la intensidad de un campo a través pues de la presencia de una carga de prueba y conociendo la fuerza de interacción entre la carga generadora y la carga de prueba y la distancia que las separa ambas, o por decir, y la carga el valor de la carga de prueba, yo puedo determinar la intensidad de campo. ¿Sí? Aquí podemos ver ahora más o menos, aquí está la imagen que está en la guía, aquí ya se ve muchísimo más clara, cómo salen y entran a las cargas negativas. Aquí vemos también ejemplos, los mismos que están en la guía. Nosotros vamos a realizar, deberíamos realizar en el laboratorio una parte práctica para ver cómo se forman estas líneas de campo. Nosotros trabajamos pues con aceite de ricino, semillas de sémola. Aquí podemos ver puede ser como en una cubeta de vidrio, una cubeta transparente, dos cuerpos, uno aquí y otro aquí, conectados, ambos cargados, y vemos cómo se van generando las líneas de campo entre ellas. Al parecer, estas son, me parece, una configuración como esta, ¿verdad? Ahora, fíjense que entre dos placas cargadas también podemos representar, o también existe, líneas de campo. Esta es la manera en la que se puede ver tal vez un dibujo realista de cómo se generan las líneas de campo entre dos cargas paralelas cargadas. De manera idealizada, las líneas de campo se las representa de esta manera, con líneas rectitas, de manera idealizada. Voy a silenciar a todos jóvenes, si desean participar, activan nomás el micrófono y participan. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que dice nuestra guía. Y hemos determinado entonces lo que son las líneas de campo y hemos determinado lo que es un campo eléctrico y cómo poder hallar la intensidad. Ahora vamos a ver las relaciones que existen entre campo y diferencia de potencial. Pero para ello yo necesito determinar primero el valor o conocer el valor del potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Antes de hablar acerca de lo que es el potencial eléctrico, yo les decía que dentro del campo existe una energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Hay una persona que está intentando entrar. No. Aquí yo tengo una carga que fíjense que va a generar obviamente un campo a sus alrededores. ¿Cómo determino la intensidad de este campo? Pues conociendo o ubicando dentro del campo una carga puntual, ¿verdad? Esta carga puntual, si esta es una carga positiva que genera el campo y esta es una carga de prueba también positiva, hemos dicho que va a haber una fuerza de repulsión en este caso. Entonces, debido a la acción de esa fuerza de repulsión, ¿qué es lo que pasa con esta carga de prueba? Esta carga de prueba que está
que estaba situado inicialmente en este punto 1, debido a la acción de esta fuerza de repulsión, se va a situar luego en un punto 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esta carga? Debido a la acción de la fuerza, se va a desplazar una determinada distancia. Entonces, fíjense que el campo es capaz de generar un trabajo mecánico. Recordemos que el trabajo mecánico es el cambio de posición debido a la acción de una fuerza. Entonces, si el campo o en el interior del campo es capaz de generar un trabajo mecánico, existe energía dentro del campo eléctrico. Y esa es la energía potencial eléctrica. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el valor de la energía potencial dentro de un campo? La energía potencial se la calcula con esta fórmula. ¿Sí? La energía potencial en el campo, digamos, en un determinado punto, se lo puede calcular con esta fórmula. Energía potencial es igual a la constante K multiplicado por el valor de la carga de prueba, de la carga generadora, multiplicado por el valor de la carga de prueba y dividido la distancia que separa. De esa manera yo puedo determinar la energía potencial dentro de un campo. Ahora, nosotros sabemos que todo campo eléctrico se lo puede determinar o se lo puede medir a través de la magnitud vectorial, que es la intensidad de campo. Pero dentro del campo eléctrico también nosotros podemos determinar el valor de potencial eléctrico. ¿Qué es ese potencial eléctrico? El potencial eléctrico mide la energía que posee el campo entre una unidad de carga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar el potencial eléctrico? Conociendo la energía que se genera dentro del campo y el valor, pues, de la carga de prueba. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular un potencial eléctrico? El potencial eléctrico, conocido o abreviado como V, hemos dicho que mide donde está el valor de la energía potencial entre el valor de la carga de prueba. Por lo tanto, el potencial es igual a la energía potencial que hemos determinado hace un momento, dividido la distancia, dividido el valor de la carga de prueba. En donde fíjense que la carga se puede simplificar y el potencial en un determinado punto dentro de un campo eléctrico se determina a partir de la siguiente ecuación. Entonces, fíjense que el potencial eléctrico está únicamente en función del valor de la carga que genera el campo y de la distancia en donde yo deseo determinar el potencial. Por lo tanto, si nosotros, aquí lo voy a graficar para no tocar los gráficos de arriba. Si aquí hay una carga generadora de campo y aquí está lo que es la intensidad, por decir, el campo, yo puedo determinar en un punto el valor de la intensidad de campo, ¿verdad? Que es una magnitud vectorial, a partir de la fuerza de interacción entre las dos cargas y de la distancia que hay entre ambas. Pero de igual manera, en este punto, también yo puedo calcular el valor del potencial. ¿Sí? El valor del potencial lo puedo determinar aplicando esta ecuación. Entonces, fíjense que mientras más alejado sea el punto donde yo quiero determinar el potencial, menor va a ser, porque, como podemos ver, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, a mayor distancia, menor potencial. A menor distancia, mayor potencial. Entonces, podemos establecer como conclusión lo siguiente. Todo campo eléctrico se manifiesta por la presencia de una fuerza eléctrica y también de una energía potencial eléctrica. Y de igual manera, todo campo eléctrico posee dos características. Una característica vectorial, que es la intensidad de campo, y una característica
escalar, que es el potencial eléctrico. Ahora sí, podemos establecer una relación entre la intensidad de campo y la diferencia de potencial, ¿sí? Como hemos dicho hace un momento, dentro de un campo, yo puedo determinar el potencial aquí y puedo determinar el potencial aquí, ¿verdad? Y también puedo establecer una diferencia de potencial entre ambos, que no es más que el trabajo que se realiza, el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre una carga de prueba. Fíjense, el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre una carga de prueba es que la mueve desde un punto A hasta un punto B. La diferencia entre la energía potencial inicial en este punto y la energía final en este otro punto, donde dice es la diferencia de la energía. No queda muy claro aquí lo que dice. El trabajo que realiza el campo eléctrico sobre una carga cuando se mueve desde una posición inicial en el que el potencial es V sub A hasta una posición final en el que el potencial es V sub B, es la diferencia entre la energía inicial y la final, ya que el campo eléctrico es conservativo. Entonces, la variación de la energía en este punto y la variación de la energía en este otro punto no es más que la diferencia de potencial. Por lo tanto, esta es una relación que existe entre la intensidad de campo y la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son las líneas equipotenciales. Como hemos dicho hace un momento, una carga puede generar a su alrededor un campo eléctrico, ¿sí? Ahora, dentro de un punto situado en el campo eléctrico, yo puedo determinar un determinado potencial, ¿verdad? Que está en función de la carga de prueba y de la distancia que hay. Por lo tanto, si aquí tengo una determinada distancia y a la misma distancia tengo este otro punto, el potencial en ambos puntos es el mismo, ¿verdad? Porque los puntos están situados a la misma distancia de la carga de prueba. Por otro lado, fíjense, si yo deseo determinar el potencial en este punto, que está situado a una determinada distancia D, y el potencial en este otro punto, que también está situado a una determinada distancia D, ambos están a la misma distancia. Por lo tanto, en este punto y en este punto existe el mismo potencial. Y de esa manera yo puedo graficar lo que son las líneas equipotenciales. ¿Cómo grafico esas líneas equipotenciales? Si yo tengo una carga de prueba Q, que sabemos que va a generar nuestro campo, en este punto, situado a una distancia, voy a tener un determinado potencial. A una misma distancia de la carga de prueba, voy a tener el mismo potencial. A la misma distancia, voy a tener el mismo potencial. Y de esta manera se generan lo que son las líneas equipotenciales. A una determinada distancia de la carga de prueba, yo voy a tener un potencial. A la misma distancia, en otro punto, voy a tener el mismo potencial. A la misma distancia, en otro punto, el mismo potencial. Y de esta manera se generan lo que son las líneas, o por decir las curvas equipotenciales. Más abajito vamos a ver un dibujo ya que nos muestra un poquito más bonito las curvas equipotenciales. Aquí. Fíjense, aquí yo tengo una carga que está generando un campo. Aquí puedo ver de manera gráfica la representación del campo a través de flechas, en este caso salientes de la carga.
Y fíjense que en este punto existe un potencial. Esto de aquí es una superficie equipotencial, porque aquí, 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 existe el mismo potencial. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están situados a la misma distancia de la carga. Entonces, esta es una curva equipotencial, porque encima de todos estos puntos existe el mismo potencial. Lo mismo aquí, fíjense, aquí tengo un potencial A. El potencial en este punto va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque está situado a la misma distancia de la carga de prueba. Entonces, de esta manera nosotros podemos graficar lo que son las curvas equipotenciales. Y eso lo vamos a hacer también en el laboratorio. Vamos a generar un campo a través de una carga, utilizando un voltímetro, vamos a medir el potencial en varios puntos y de esa manera vamos a poder graficar líneas equipotenciales o curvas equipotenciales. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que tenemos que saber de la teoría para poder llevar adelante esta práctica. Primero, el hecho de que una carga puede generar un campo eléctrico a sus alrededores, ¿verdad? Como dice aquí, puede modificar las propiedades del espacio que le rodea, que es la presencia de un campo eléctrico. ¿Cómo puedo determinar la magnitud de ese campo? Conociendo el valor de la intensidad de campo. ¿A través de qué? Pues de la colocación de una carga de prueba dentro del campo y midiendo la fuerza que va a existir entre esas dos cargas, la generadora y la de prueba, entre el valor de la carga de prueba, yo voy a poder identificar lo que es la intensidad de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico no es más que una magnitud vectorial que me indica la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba situado dentro del campo eléctrico, ¿sí? Ahora, dentro del campo eléctrico, hemos dicho también que existe una energía potencial. ¿Por qué? Porque dentro del campo eléctrico se produce un trabajo mecánico a través de el cambio de posición que puede llegar a sufrir la carga de prueba. Entonces, si existe un trabajo mecánico dentro del campo eléctrico, existe la presencia de energía potencial. En este caso, llegaría a ser una energía potencial eléctrica. Ahora, dentro del campo eléctrico hemos visto también que aparte de tener una intensidad de campo, dentro del campo eléctrico existe otra característica que es el potencial eléctrico. Que ya hemos visto que el potencial eléctrico no es más que la relación que hay entre la energía potencial y el valor de una carga de prueba. Conociendo eso, hemos visto que podemos graficar curvas equipotenciales alrededor de una carga que genera un campo eléctrico. Eso es todo lo que necesariamente debemos conocer para poder realizar esta práctica. ¿Qué es un campo? ¿Qué es intensidad de campo? ¿Qué son curvas equipotenciales? Aquí les voy a mostrar un gráfico más o menos también de cómo representar curvas equipotenciales. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, aquí está la carga generadora de campo, y fíjense, estas circunferencias azules celestes alrededor de la carga nos muestran las curvas equipotenciales. Por ejemplo, en cualquier punto dentro de esta curva, el potencial es igual a 30 voltios. En cualquier punto dentro de esta curva, el potencial es 50 voltios. En cualquier punto dentro de esta curva, el potencial es 70 voltios. Como podemos ver, mientras más acercada está la curva a la carga de prueba, mayor será el potencial. Como ya hemos visto anteriormente, el potencial es inversamente proporcional a la distancia que hay entre la carga y el punto donde deseo determinar el potencial. Fíjense, aquí podemos ver igual, de manera gráfica, lo que son las curvas equipotenciales y las líneas de campo.
Esto nosotros vamos a realizar hoy en el laboratorio. Vamos a cargar dos cuerpos y vamos a medir el potencial que se genera dentro de ellos. Fíjense, aquí hay un potencial de menos 30 voltios, un potencial de menos 50 voltios, un potencial de menos 70. En la parte central no existe potencial y así nosotros vamos a medir potencial que se genera dentro de dos cargas y de igual manera vamos a graficar lo que son las líneas de campo. Ahora, antes de iniciar con el procedimiento de la práctica, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Pregunten, por favor, antes de empezar a hablar de qué vamos a hacer en la práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Disculpe. ¿Sí? Usted al comienzo dijo que no teníamos que copiar los objetivos tal cual, entonces solo como que los resumimos o para ponerlos en el informe. No es que no los, o sea, yo les digo, no lo copien tal cual como está en la guía. Hay objetivos que están en la guía que sí los llevamos a cabo, pero hay otros que no. Entonces, lo que hace la mayoría es copiar todo esto. Aunque no hagamos esto, igual lo copian. O sea, está bien que copien este si lo vamos a hacer. Está bien que copien este si lo vamos a hacer, pero no copien este en caso de que no lo vayamos a hacer. Eso es lo que les digo cuando no quiero que me copien tal cual la guía. Pueden copiar tal cual la guía, pero los que hacemos, los que no hacemos, no tienen por qué copiarlos. Eso quiero decir. Bueno, gracias, señor. De nada. Bueno, vamos a ver entonces qué materiales vamos a utilizar. Aquí hay una lista de materiales que debemos utilizar en el laboratorio. Ahorita les voy a mostrar en imágenes todos estos materiales. El generador de Van der Graaf, que lo conocemos, electrodos de distintas formas geométricas que los vamos a cargar para poder identificar las líneas de campo. Un segundito, jóvenes. Vamos a necesitar soportes y bornes, un electroscopio, un proyector de transparencias, cubetas electrostáticas, aceite de ricino y semillas de sémola, un interruptor de cuchilla, cables de conexión, una fuente de alimentación, un voltímetro porque vamos a medir potenciales, agua, solución electrolítica y un papel milimetrado. Vamos a ver entonces que nuestra práctica se va a dividir en una parte, 2 partes y 3 partes. La primera parte dice, vamos a armar los dispositivos para apreciar en una cubeta electrostática cómo se visualiza el campo, con la ayuda de sémola, de aceite de ricino, el generador de Van der Graaf y el proyector de transparencias. Sí, ahora les voy a mostrar más o menos cómo vamos a llevar adelante esa primera parte de la práctica. Aquí tengo unas imágenes que las voy a acomodar y también se las voy a compartir a ustedes para que puedan ver cómo se forman las líneas de campo. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se visualizan las líneas de campo. Y los vamos a mostrar aquí. Sí, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a necesitar para ver esto? El generador de Van der Graaf, que va a ser el que nos va a generar la energía. Electrodos de diferentes formas geométricas a los cuales los vamos a cargar, ya sea positivo o negativamente. Soportes y bornes para agarrar los electrodos, un electroscopio, un proyector de transparencia, las cubetas, el aceite, los cables de conexión. Aquí están todos los materiales que vamos a utilizar. Fíjense,
Aquí este es el, ¿cómo se llama este? Una cubeta electrostática, iba a decir un platito, una cubeta electrostática. Aquí tenemos aceite de ricino, tenemos semillas de sémola, aquí están los soportes, los bornes, y aquí tenemos el proyector de transparencias. Aquí tenemos los conectores que vamos a colocar a los soportes para transmitirles energía, para transmitirles cargas. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento en esta parte? Vamos a colocar en el recipiente esa cubetita que vemos aquí. Vamos a colocar en esta cubetita, aquí ya está todo el equipo armado. De esta manera lo vamos a armar. Aquí está el generador de Van der Graaf, que va a ser, fíjense, el que va a transmitir las cargas, por un lado, ya sea positivas o negativas, a estos electrodos que van a estar dentro de la cubeta. Fíjense, aquí está la cubeta, ahí adentro está el aceite de ricino, y en el interior también están las semillas de sémola. Este es un proyector de transparencias que nos va a servir para proyectar en grande cómo se van a ir formando, cómo se van a ir armando ahí las semillitas de sémola. Esas semillitas de sémola se van a ir formando de acuerdo a las líneas de campo. Como les he dicho, vamos a colocar aquí el recipiente, lo vamos a llenar con aceite de ricino y le vamos a colocar las semillitas de sémola. Fíjese, el aceite de ricino tiene que ser suficiente para cubrir los electrodos, estos electrodos que van a estar ahí adentro en la cubetita. Luego vamos a colocar los electrodos en los orificios del soporte de acrílico y vamos a verificar que estén bien colocados en el centro marcado por los electrodos. Vamos a esparcir un poco de sémola, como hemos visto en la imagen, sobre el aceite dentro del recipiente. Es importante que no sean muchas semillas, porque si no, no vamos a poder ver cómo se forma el campo. Los electrodos se conectan mediante cables al generador de Van der Graaf unidos por un interruptor palanca. Como vemos aquí, los electrodos están conectados al generador de Van der Graaf y aquí está el interruptor. Vamos a hacer funcionar el generador de Van der Graaf. Va a empezar a aumentar el voltaje y vamos a ver lo que sucede en el recipiente. Vamos a ver cómo se van a ir esparciendo las semillas de sémola. Luego dice, para cambiar a otro tipo de electrodos debemos desconectar el generador y luego recién cambiar los electrodos. Aquí podemos ver entonces cómo se va a ir armando el dispositivo. Aquí está el generador de Van der Graaf, cómo va a estar conectado aquí a los electrodos dentro de la cubeta, del recipiente que dice aquí. Este es el proyector y vamos a empezar a ver cómo se genera. Fíjense, primero vamos a colocar un electrodo redondito y lo vamos a cargar positivamente y vamos a ver cómo se va a ir formando las semillas de sémola, se van a ir esparciendo así de esta manera, como se ve aquí en el gráfico. Exactamente así. Esto es lo que nosotros vamos a ver proyectado Esto es lo que nosotros vamos a ver proyectado y esta es la manera en la que se ve realmente. Fíjense, le podemos colocar ahora dos electrodos con dos cargas diferentes y fíjense cómo se van a ir armando las semillas. Fíjense, de esa manera se va formando las líneas de campo. ¿Sí? De esa manera se ve, teóricamente se debería ver así. Aquí lo vemos en la proyección. Y así lo vemos dentro de la cubetita. Esta es una proyección ya dentro de la cubeta. Voy a borrar esto. Fíjense, aquí hay otras figuras de electrodos. En este caso vamos a cargar a los electrodos con la misma carga. Fíjense cómo se van esparciendo las semillas de sémola de esta manera. Aquí,
Fíjense, este tipo de electrodos, como si fueran cargas distribuidas, de esta manera se forman las líneas de campo. Aquí, bueno, no se ve tan claro, porque al parecer hay muchas semillitas, pero se vería así, ¿no? Si no hubiera tantas semillas. Luego, fíjense, también podemos cambiar otro tipo de electrodos de esta manera. Teóricamente, así se formarían las líneas de campo, así se ven proyectadas. Aquí podemos ver los electrodos. Nuevamente, no se ve muy claro las líneas de campo. Aquí, fíjense, hay un electrodo de otra figura geométrica. Las semillas se empiezan a esparcir de esta manera. Y aquí sí podemos ver claramente, ¿verdad? Aquí ya se ve un poquito más claro. Aquí, fíjense, un electrodo de esta forma, cómo se van a formar las líneas de campo. Aquí se ve muchísimo más claros, salientes. Aquí hay otro electrodo. Todos estos electrodos que les estoy mostrando son los que tenemos en el laboratorio. Estas imágenes las hemos sacado en el laboratorio. Aquí podemos ver aquí hay un electrodo circular y dentro otro electrodo. Fíjense cómo se forman las líneas de campo. Aquí podemos verlo ya de manera más real. Sí, entonces la primera parte de la práctica es eso. Ver cómo se manifiestan o cómo se van formando las líneas de campo utilizando electrodos de diferentes formas. Y obviamente cargándolos, ya sea con cargas positivas o con cargas negativas, y para ello vamos a utilizar el generador de Van der Graaf. Aquí, fíjense, dentro de su guía está prácticamente lo mismo. En los siguientes gráficos se pueden apreciar algunos resultados obtenidos. La segunda parte de la práctica. Esta segunda parte, supuestamente nosotros tenemos que realizar cálculos, así que en caso de que, como saben, yo les voy a proporcionar datos para que puedan generar una memoria de cálculo. La segunda parte la vamos a ver mejor aquí, que está más explicadita y con gráficos. Todas las imágenes que les estoy mostrando se las voy a compartir. La segunda parte dice, vamos a conectar el generador de Van der Graaf a dos electrodos planos de malla con flecos, que los podemos ver aquí, y vamos a observar que los flecos tienden a alinearse en forma perpendicular a los electrodos. Vamos a ver entonces cómo vamos a llevar adelante esa parte de la práctica. Vamos a necesitar, obviamente, el generador de Van der Graaf para cargar los electrodos planos de malla con flecos, soportes y bornes, un interruptor, cables y un electroscopio. Aquí está. Aquí está, fíjense lo que son los electrodos planos de mallas. Aquí está el generador y aquí está el electroscopio. Vamos a poner en funcionamiento, vamos a cargar las placas y vamos a ver cómo se van a ir alineando estos flecos de manera perpendicular. A manera de observación, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a instalar el equipo, vamos a medir la distancia entre esos entre esos electrodos planos, vamos a hacer funcionar el generador de Van der Graaf y vamos a aumentar el voltaje y vamos a ver lo que sucede con estos flecos. Vamos a repetir esta operación alejando cada vez más los electrodos y vamos a calcular el campo eléctrico para cada una de las distancias indicadas anteriormente. Bueno, yo creo que esta parte de la práctica tal vez no podamos calcular, ni tampoco porque no tengo datos. No hemos logrado sacar datos en el laboratorio, pero de todas maneras, fíjense nosotros vamos cargando y de esta manera se van alineando estos flecos.
Y la última parte de nuestra práctica. La primera parte y la segunda parte son más que todo observativas. La primera parte nos ha servido para observar cómo se forma o cómo se forman las líneas de campo, teniendo en cuenta, ¿no?, el aceite y las semillas de sémola. La tercera parte y la que va a ser la última parte, va a ser para que nosotros, como les he dicho anteriormente, grafiquemos las líneas, las curvas equipotenciales y grafiquemos también las líneas de campo. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente dice, no hay un instrumento que nos permita medir la intensidad de campo, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a realizar este experimento para poder medir la intensidad de campo que se genera dentro de un campo eléctrico. Porque ya nos acaba de decir la guía, no hay ningún instrumento que me mida la intensidad de campo. Para yo poder medir la intensidad de campo necesito conocer las curvas equipotenciales y también necesito poder identificar las líneas de campo. De esa manera voy a poder determinar la intensidad de campo. Bueno, aquí está todo el procedimiento, también con un esquema, pero yo les voy a mostrar ahora el esquema como lo armamos en la universidad, para que no haya ningún tipo de confusión. El esquema tal cual y lo armamos en la universidad. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, la tercera parte de la práctica, que va a ser para determinar las superficies equipotenciales, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una fuente, porque vamos a energizar un circuito, un voltímetro, porque vamos a medir potenciales, soportes y bornes, un proyector de transparencias, una cubeta electrostática, agua, un interruptor, cables de conexión, un electrodo y papel milimetrado. Queda menos de un minuto de reunión, jóvenes. Vamos a iniciar una tercera reunión para terminar ya este último experimento